¿Qué mensaje estás mandando? La psicología del salvajismo. Yo no era el mejor corredor, pero lo que hice fue averiguar los horarios de trabajo de mi competencia y me aseguré de que me vieran corriendo día y noche. Traté de meterme en sus putas cabezas. El otro día me llegó un video de este peleador de la UFC Ferguson. Este cabrón va y da el peso, y resulta que la puta UFC está cancelada. No solo estaba dando el peso, se estaba metiendo en la puta cabeza de sus oponentes. Lo que hizo fue esto. Quería que recordaras que sus putas manos y codos te hacen putos pedazos. Recuerda esto. Mantente duro en todo momento. Salvajismo. Registra el daño estructural. Mi rodilla presentaba una inflamación severa. El tejido circundante distendido hasta el límite de la piel debido a una acumulación masiva de fluidos. La articulación parecía haber recibido un impacto contundente de alta intensidad. El médico aplicó presión directa sobre la zona afectada. La respuesta de mi sistema nervioso central fue una descarga eléctrica de dolor agudo que recorrió mi pierna al instante. No hubo alteración en mi expresión facial. Mantuve la mirada fija y los músculos relajados. No emití ninguna señal biológica de sufrimiento. Ese es el protocolo operativo requerido en esas instalaciones. Si los instructores o el personal médico detectan una falla física que comprometa la misión, proceden a la extracción inmediata del candidato. Por lo tanto, alteras la información, ocultas el daño real y proyectas normalidad mientras tu cuerpo procesa el dolor interno. Mis pulmones estaban severamente comprometidos por la exposición continua al frío y al esfuerzo extremo de la semana del infierno. Respirar generaba una vibración áspera en mi pecho, y llevaba días expulsando una mucosidad marrón oscura, recolectándola en botellas de plástico para no dejar rastro. Mi estado físico general estaba al borde del colapso sistémico. Ese dato era irrelevante para mí. La opción de proporcionar un informe médico honesto estaba descartada. No había invertido la cantidad brutal de sufrimiento necesario para llegar a ese punto, solo para que un diagnóstico preciso forzara mi retirada. Conocía las consecuencias de la sinceridad: una orden de descanso médico, el retraso de mi entrenamiento y la obligación de repetir la semana del infierno. Repetir ese nivel de destrucción física y psicológica no era una opción viable en mi esquema mental, así que establecí contacto visual directo con el médico y emití un informe falso. Solo un poco de rigidez en la articulación. Él asintió, validó la información y continuó con el siguiente recluta. Esa mentira calculada fue el mecanismo de supervivencia que mantuvo operativo mi objetivo de convertirme en SEAL. Existe una percepción pública errónea. La población civil asume que, tras superar la fase de la semana del infierno, el nivel de sufrimiento disminuye o cesa. Es una narrativa edulcorada para mantener la moral alta. La realidad operativa es que el dolor simplemente cambia de vector. La fuente de la presión se traslada del exterior al interior. Ya no dependes de los gritos y órdenes de los instructores para sufrir. Tu propio cuerpo, desgarrado y llevado al límite de sus capacidades regenerativas, se convierte en el origen continuo del tormento. Cada paso que daba generaba una punzada aguda, una señal de dolor localizada que atravesaba la estructura ósea de mi pierna con la intensidad de un objeto punzante al rojo vivo. La función respiratoria básica estaba comprometida. Cada inhalación profunda provocaba ataques de tos que expulsaban sangre y fluido pulmonar infectado. Sentía una pesadez opresiva en la caja torácica, un recordatorio físico del daño acumulado. Y en esos momentos de máximo deterioro físico, los recuerdos de mi pasado traumático, de mi debilidad inicial, volvieron a activarse. No como un elemento paralizante, sino como un recordatorio de identidad. Ese dolor extremo no era una señal de debilidad actual. Era la confirmación de mi historia de origen. Era el contraste necesario. Y, en ese preciso instante de reconocimiento, el miedo a fallar se desactivó. La duda sobre mi capacidad desapareció por completo. Bajo el agua, durante la prueba de atar nudos, ejecuté el último movimiento. Lo hice de forma lenta, deliberada y controlada, manteniendo contacto visual ininterrumpido con el instructor. Mi actitud era de desafío frontal a su autoridad para evaluar mi resistencia. Tenía la certeza absoluta de que mi posición era inamovible. Salí a la superficie no como un superviviente agotado, sino con la actitud de quien domina el entorno.
Mi cuerpo estaba destrozado, sí, pero la victoria psicológica era total. Observé la reacción en el rostro del instructor. Analizó los datos de mi ejecución y reconoció el hecho. No poseía las herramientas para doblegar mi voluntad. Ni ese día, ni en ninguna otra circunstancia futura. En ese momento exacto, la asimilación del concepto fue completa. El historial de abuso y sufrimiento que había acumulado no era una maldición genética ni circunstancial. Había operado como una forja. La acumulación de trauma y la gestión de mis demonios internos habían densificado mi estructura psicológica hasta volverla impenetrable a la presión externa. Ingresar a una piscina implicaba, de forma instintiva, una sensación de inminente asfixia. Mi anatomía está diseñada para ejercer potencia en tierra, no para la sustentación en el agua. Pero mi adaptación al medio dejó de ser un problema físico para convertirse en un problema de imposición mental. Obligué a mi fisiología a operar en un entorno hostil hasta que el miedo se extinguió. La dicotomía se estableció claramente. Yo enfrentado a todos los elementos y situaciones que había evitado durante mi existencia. Y en ese instante, bajo el agua, cesé mi evasión sistemática. La identidad del niño atemorizado por las circunstancias quedó obsoleta y fue anulada. Operaba ahora como Goggins, y una entidad estructurada mediante el procesamiento del dolor físico extremo y alimentada por la energía residual del trauma previo. Forjé mi capacidad de impacto a través de la fricción constante. Cualquier evento adverso que pudiera ocurrir a continuación perdió relevancia, porque el límite de mi tolerancia al estrés había sido registrado y verificado. Conocía con datos exactos la magnitud del castigo que mi fisiología podía asimilar sin que mi psicología colapsara. No se trataba de hipertrofia muscular ni de la aplicación superficial de vendajes y apósitos. El desarrollo se produjo a nivel neurobiológico. Estaba condicionando el tipo de mente que no se limita a sobrevivir en un entorno de hostilidad extrema, sino que establece su base operativa permanente en él. Salí del medio acuático al borde de la hipoxia total. La inflamación en mi articulación generaba un pulso de dolor tan intenso que parecía tener autonomía sobre mi cuerpo. Mis vías respiratorias mantenían una sensación de quemazón aguda, y simultáneamente una expresión de satisfacción controlada se formó en mi rostro. Esa reacción no indicaba la ausencia del dolor, en absoluto. La señal de daño tisular era máxima. La expresión se originó porque un bloqueo perceptivo interno se había desactivado durante esa inmersión prolongada. Ya había experimentado el fracaso y el sufrimiento en el pasado. Pero en este punto de mi entrenamiento, la acumulación de dolor no detenía mi desarrollo operativo. Esa fue la primera instancia registrada en la que analicé el dolor no como un agente destructivo, sino como un mecanismo de acceso necesario. Sentí que había forzado la entrada a un nivel de resistencia que siempre había existido latente en el núcleo mismo de mi sufrimiento acumulado. Cada rechazo, cada afirmación externa sobre mi incompetencia, cada episodio de abuso físico sufrido en mi desarrollo temprano y cada intento fallido de mejora. Todo ese volumen de datos negativos había servido como material de construcción sin que yo tuviera conciencia de ello. Y en esa ubicación precisa, tras superar la prueba de flotabilidad, procesé la información. No me limitaba a prolongar mi existencia biológica bajo estrés. Estaba ensamblando una estructura defensiva inquebrantable. El concepto de la mente insensible, resistente al trauma, había dejado de ser teoría. Ahora operaba como una función práctica. Esa carga constante de dolor no estaba deteriorando mi integridad estructural. Estaba incrementando mi densidad psicológica y mi capacidad de resistencia. Los instructores del programa también registraron el cambio de estado. Psycho Pete, en particular, procesó el dato visualmente. No emitió comunicación verbal alguna, pero el contacto visual confirmó su evaluación táctica. Había fracasado en su objetivo de forzar mi rendición durante esa jornada. Sin embargo, la mecánica de la realidad no opera mediante la concesión de periodos de descanso tras un logro personal significativo. El avance cognitivo y la adaptación al dolor
vienen acompañados de un coste operativo continuo. Viene con una factura. El sistema te exigirá el pago íntegro en la siguiente evolución y el nivel de dificultad se incrementará proporcionalmente a tu nueva capacidad demostrada. La adaptación requiere un estrés aún mayor para continuar el proceso de endurecimiento. El descanso no está programado. La factura de la supervivencia es el esfuerzo ininterrumpido. Y en esa jodida y brutal realidad que construyes en la oscuridad, tienes que entender una ley fundamental sobre la máquina con la que trabajas. Tu cerebro. Tu cerebro es jodidamente perezoso. Es un oportunista y tiene un solo objetivo primordial, grabado a fuego en su ADN, la conservación de energía. Tu cerebro busca lo fácil, no lo grande. Él no quiere tu éxito, no quiere tu grandeza. Quiere que sobrevivas con el mínimo esfuerzo posible. Y el camino de la grandeza es jodidamente ineficiente desde una perspectiva de supervivencia. Requiere un gasto masivo de energía, tanto física como mental. Así que tu cerebro, por defecto, se opondrá a él con todas sus fuerzas. Usará la procrastinación, la duda, el miedo, todas las herramientas a su disposición para mantenerte en el jodido camino de la menor resistencia. No puedes luchar contra este instinto con lógica. No puedes convencer a tu cerebro de que el camino difícil es mejor. Tienes que recablearlo, a la fuerza. Tienes que enseñarle una nueva asociación. Tienes que convertir la dificultad en una jodida adicción. Tienes que aprender a amar el dolor. No de una manera masoquista. Tienes que aprender a amar lo que el dolor representa. Cada jodida punzada en tus pulmones, cada ardor en tus músculos, no es una señal de parada. Es una señal de crecimiento. Es el sonido de tu cuerpo rompiéndose para reconstruirse más fuerte. Y tienes que empezar a desear ese sonido. Tienes que convertirte en el cabrón que corre hacia el dolor, no que huye de él. Porque has entendido que al otro lado de ese dolor, siempre, siempre, hay una versión más jodida y capaz de ti mismo. ¿Cómo lo haces? Lo haces con repetición y con la reinterpretación consciente de la señal. Cuando sientas la incomodidad, cuando la voz en tu cabeza empiece a llorar, no te centres en la sensación negativa. Reconócela. Y luego, inmediatamente, cambia el jodido canal. Reetiqueta esa sensación en tu mente. Este no es dolor. Este es crecimiento. Este no es agotamiento. Este es llegando al límite donde se forja el acero. Este no es fracaso. Este es recopilación de datos. Es una reprogramación activa de tu percepción. Al principio se siente falso, como una mentira que te cuentas. Pero sigues haciéndolo. Con cada repetición, con cada vez que asocias una acción jodidamente difícil con la idea de crecimiento y no de sufrimiento, estás creando un nuevo bucle de recompensa en tu cerebro. Yo pasé de odiar correr a convertirme en un corredor de ultramaratones. No porque un día me despertara y mágicamente me gustara. Me jodidamente obligué. Y durante las carreras, en los momentos más oscuros, en lugar de centrarme en el dolor, me centraba en lo que ese dolor estaba construyendo. Con cada paso doloroso, me decía, esto es dureza. Esto es el callo que se forma en el alma. Esto es lo que me separa del hombre gordo que fui. Convertí el dolor en la jodida prueba de mi transformación. Y empecé a necesitar esa prueba. Me volví adicto a ella. El hombre promedio vive su vida en un déficit de dopamina, siempre buscando el siguiente chute fácil y externo. El guerrero aprende a generar su propia jodida dopamina interna y la genera del acto de superar la dificultad. Su recompensa no es el donut, es la satisfacción cruda de haber hecho una repetición más de la que creía posible. Deja de ver la dificultad como un castigo. Empieza a verla como tu droga de elección. Una droga que no te debilita, sino que te hace jodidamente más fuerte con cada dosis. Busca tu dosis diaria. Una tarea difícil. Un entrenamiento jodido. Una conversación incómoda.
Consume la dificultad. Hazla parte de tu dieta. Y con el tiempo, tu cerebro, esa máquina de adaptación, dejará de luchar contra ella. Empezará a desearla. Porque entenderá, al nivel más jodidamente profundo, que el dolor no es tu enemigo. Es el jodido y único camino hacia tu mejor versión. Y ese jodido camino, esa adicción al crecimiento, se construye sobre un principio fundamental que tienes que dominar. El poder de la primera acción. Lo que haces primero cada día, cada vez que empiezas una nueva tarea, lo define todo. El cerebro humano opera con un principio de inercia. Es jodidamente difícil empezar a moverse desde parado, pero una vez en movimiento, es más fácil seguir. La mayoría de la gente gasta su preciosa energía matutina en empezar con gilipolleces. Responden correos, miran redes sociales, toman café, están engrasando la inercia de la distracción y la facilidad. Y luego, cuando intentan enfrentarse a la tarea difícil a media mañana, se encuentran con que su cerebro ya está rodando cuesta abajo en la dirección equivocada. Y la resistencia es jodidamente monumental. Tienes que invertir eso. Tienes que usar el poder de esa primera acción para engranar tu día, no en la mediocridad, sino en la jodida grandeza. Tu primera acción consciente y deliberada después de levantarte tiene que ser la cosa más jodidamente difícil que tienes en tu agenda. Sin negociación, antes del café, antes del teléfono, antes de que tu cerebro tenga tiempo de inventar una excusa. Al hacerlo difícil primero, logras varias cosas jodidamente críticas. Primero, atacas la tarea con tu voluntad al máximo. Tu energía mental y tu disciplina están en su punto más alto por la mañana, antes de que el día te desgaste. Segundo, matas la procrastinación en su nacimiento. Le quitas a la ansiedad de esa tarea pendiente el poder de joderte el resto del día. La ejecutas y la eliminas. El resto de tu jornada se siente como un jodido paseo en comparación. Pero lo más importante es el mensaje que le envías a tu propio cerebro. Le estás diciendo, así es como operamos aquí. Empezamos con la guerra, no con las vacaciones. La dificultad es nuestro desayuno. Estás estableciendo un precedente de alto rendimiento para las siguientes 16 horas. Y esta no es una táctica de una sola vez. Se convierte en una rutina. Tienes que construir rutinas que condicionen a tu jodido cerebro. La repetición es la herramienta. Repetir lo duro convierte lo imposible en normal. La primera vez que corrí 15 kilómetros antes de las 6 de la mañana, mi cuerpo y mi mente pensaron que era un evento apocalíptico. Imposible. Pero lo hice al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Después de un mes, ya no era imposible. Era difícil. Después de 6 meses, era simplemente la rutina. Después de un año, se había convertido en mi jodida normalidad. Lo que una vez fue el evento más jodido de mi vida, se había convertido en la línea de base de mi día. Y desde esa nueva línea de base, podía empezar a ver cimas de montañas que antes eran completamente invisibles. No tienes que empezar con 15 kilómetros. Empieza con una cosa. Una jodida cosa difícil. Hazla la primera cosa que haces cada día. Hazlo durante una semana, sin fallar. Sentirás la resistencia. Luego, hazlo durante un mes. Y verás cómo la resistencia disminuye y tu capacidad aumenta. El hombre promedio deja que su día lo dirija. Se despierta y reacciona a lo que venga. El guerrero no reacciona. El guerrero establece el jodido tono. Agarra el día por el cuello desde el primer minuto y le dice quién cojones está al mando. Tu mañana es el campo de entrenamiento para el resto de tu vida. La disciplina que construyes en esa primera hora, el hábito de atacar la dificultad, se filtra a todo lo demás. Te conviertes en el cabrón que, en una crisis, corre hacia el problema,
no que huye de él. Porque lo has estado practicando cada jodido día, en la jodida soledad de tu propia mañana. Deja de calentar con lo fácil. Entra en el jodido ring desde el primer segundo. La primera acción lo es todo. Úsala para engranar tu día, no para el confort, sino para la jodida conquista. Y esa jodida conquista diaria requiere combustible. Pero tienes que ser jodidamente selectivo con el tipo de combustible que usas. El mundo te ofrece combustible barato, de bajo octanaje. La gratificación instantánea. Y tienes que aprender a rechazarla como si fuera veneno. Porque lo es. La dopamina barata está destruyendo tu motivación por los desafíos reales. Tu cerebro es simple, busca la recompensa, y si le enseñas que puede obtener una recompensa, un chute de placer, sin esfuerzo, viendo un video, comiendo azúcar, recibiendo un like, ¿por qué cojones iba a elegir el camino difícil? ¿Por qué iba a esforzarse durante horas para obtener una satisfacción a largo plazo, si puede obtener una ahora mismo? Estás compitiendo contra ti mismo, contra la versión de ti que está enganchada a esta jodida droga. Cada vez que buscas la gratificación instantánea, estás debilitando tu capacidad de perseverar. Estás entrenando a tu cerebro para ser impaciente, para rendirse en cuanto el camino se vuelve difícil. La dopamina barata es la enemiga de la grandeza. Tienes que cortar el suministro, con una brutalidad total. Te pones a dieta de dopamina. Eliminas las fuentes de placer fácil y no ganado de tu vida. Y al principio te sentirás vacío, agitado, como un yonki en abstinencia. Bien, aguanta, porque en ese vacío es donde creas el espacio para un nuevo tipo de recompensa. Una que tienes que ganar. Y la ganas con microvictorias diarias. Nadie se despierta un día y corre 160 kilómetros. Nadie. Se empieza con un jodido kilómetro, quizás medio. La clave no está en el gran logro, está en la acumulación de pequeños y jodidos éxitos diarios que entrenan tu mente y construyen tu deseo por lo grande. Tu trabajo es estructurar tu día en torno a estas microvictorias. Te levantas. Victoria número 1. No pospusiste la alarma. Te pones las zapatillas. Victoria número 2. Elegiste la acción sobre la inacción. Sales y corres 1 kilómetro más que ayer. Victoria número 3. Llegas al trabajo y atacas la tarea más difícil primero. Victoria número 4. Cada una de estas pequeñas victorias es una dosis de dopamina ganada. Dopamina de alto octanaje. Dopamina que no te deja vacío, sino que te deja hambriento. Cada pequeño éxito le enseña a tu cerebro una nueva asociación. El esfuerzo lleva a la satisfacción. La disciplina lleva a una sensación de control. Y con cada repetición de este bucle, tu cerebro empieza a desear el esfuerzo, no porque le guste el dolor, sino porque se ha vuelto adicto al sentimiento de logro ganado que viene después. Estas microvictorias construyen un impulso jodido e imparable. Son la base. La persona promedio espera una gran victoria para sentirse bien consigo misma. Y como las grandes victorias son raras y jodidamente difíciles, pasa la mayor parte de su vida sintiéndose como un fracasado. El guerrero no espera la gran victoria, la fábrica. Cada jodido día, fabrica pequeñas dosis de orgullo, de autorrespeto, a través de sus pequeñas y jodidas conquistas diarias sobre su propia pereza. Su autoestima no depende de un evento futuro. Se construye, ladrillo a ladrillo, en el presente. Yo no pensaba en ser un SEAL cuando estaba perdiendo 50 kilos. Esa meta era demasiado grande, demasiado lejana. Me habría aplastado. Mi única jodida meta era ganar el día. Mi victoria era negarme a comer ese donut. Era completar mis 2 horas en la bici estática. Al final del día, tenía una lista de pequeñas y jodidas victorias. Y esa lista era la evidencia que necesitaba para levantarme
y hacerlo de nuevo al día siguiente. La gran meta, la de ser un SEAL, se convirtió en la consecuencia inevitable de acumular suficientes de esos días ganados. Deja de buscar el gran premio, no existe. Lo único que existe es el trabajo de hoy. Desglosa tus grandes montañas en pequeñas y jodidas colinas diarias. Y luego, obsesiónate con conquistar esas colinas, una a una. Celebra en silencio cada pequeña victoria, cada acto de disciplina. Porque son esas microvictorias las que están reprogramando tu cerebro. Son las que están construyendo la jodida base neuronal de un hombre que ya no busca el placer fácil, sino que encuentra su mayor satisfacción en el jodido y glorioso acto de conquistarse a sí mismo. Y esa jodida conquista diaria de ti mismo se acelera cuando entiendes cómo funciona tu propia jodida maquinaria interna. Tu cerebro es simple. Busca el placer y evita el dolor. Punto. Tienes que usar esa simplicidad a tu favor. Tienes que crear un sistema de recompensas reales. Pero no las recompensas de la persona promedio. No me comeré una pizza si voy al gimnasio. Eso es negociar con el enemigo, recompensando el trabajo duro con la debilidad. Es una jodida locura. Tu sistema de recompensas tiene que reforzar el carácter, no destruirlo. Cada acción difícil, cada jodido y miserable esfuerzo, debe tener un premio tangible que tu cerebro quiera, pero que también te haga más fuerte. La recompensa no es el placer, es el orgullo, es la satisfacción. Tienes que hacerla jodidamente concreta. Después de tu entrenamiento más jodido de la semana, tu recompensa no es un día libre. Tu recompensa es sentarte durante 10 minutos, en silencio, y hacer un jodido informe de batalla en tu cuaderno. Anotar el peso que levantaste, la distancia que corriste. Visualizarlo. Sentirlo. Esa es tu jodida dosis. Le estás dando a tu cerebro una evidencia concreta de su victoria. Un recuerdo tangible para tu tarro de galletas. Estás asociando el dolor extremo con un sentimiento de logro documentado. Después de una semana de disciplina perfecta en tu dieta, tu recompensa no es un día de trampa de comida basura. Tu recompensa es mirarte en el jodido espejo, sin camiseta, y tener una conversación honesta. Ver el pequeño cambio. Sentir la solidez. Ese es el premio. Estás enseñando a tu cerebro que la recompensa por el sacrificio es una versión mejor y más dura de ti mismo, no un jodido subidón de azúcar. Este sistema requiere que venzas el mayor obstáculo que tu cerebro pondrá en tu camino, el miedo al fracaso. Tu cerebro evita lo difícil no solo por pereza, sino porque teme el jodido error. El fracaso, para el cerebro promedio, es una amenaza de muerte para el ego. Si lo intento y fallo, confirmará que soy un inútil. Así que elige la seguridad de no intentarlo. Tienes que aprender a amar el riesgo. No el riesgo estúpido. El riesgo calculado de empujar tus límites. Tienes que redefinir el jodido fracaso en tu cabeza. El fracaso no es caer. El fracaso es no volver a intentarlo. El fracaso es quedarte en la jodida zona segura. Cada vez que te enfrentas a una tarea jodida en la que podrías fallar, estás entrenando. No estás entrenando solo para la tarea, estás entrenando para el fracaso. Yo me apunté a carreras que sabía que probablemente no podría terminar en mis primeras etapas. Me apunté a entrenamientos militares que el 90% de la gente no supera. ¿Por qué? Porque no tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de no saber de qué cojones era capaz. Tienes que empezar a ver cada intento, cada jodido esfuerzo, como un experimento. Eres un científico en tu propio laboratorio. A veces, el experimento explota en tu cara. Bien, eso es un jodido dato. No es un juicio sobre tu valía. Es información. ¿Qué salió mal? ¿Qué variable tengo que cambiar la próxima vez?
Y vuelves al laboratorio, no con la cola entre las piernas, sino con un nuevo y jodido protocolo. Este cambio de mentalidad, de ver el fracaso como datos en lugar de como un veredicto, te libera. Te permite tomar riesgos que paralizarían a otros. Te permite ser jodidamente audaz. Y en la audacia es donde reside la grandeza. El hombre que tiene miedo de fallar está condenado a una vida de pequeñas y jodidas victorias seguras. El hombre que aprende a ver el fracaso como una herramienta, como un profesor, ese es el cabrón que puede aspirar a lo jodidamente imposible. No huyas de la posibilidad de fracasar. Ve a buscarla. Fíjate metas que te asusten.